Cuarto para las 4 vuelve a poblarse. Estamos finalmente a las 4 y tocaremos todos los temas importantes. Julian Assange, por supuesto. Y el gabinete, primer saque. ¿Cómo vimos a estos primeros 6 integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum? Un poquito sobre el debate de hoy en la noche entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué estrategia debe de tener Biden frente a un Trump tan agresivo y a él que le dicen que ya está senil? Y claro que vamos a hablar de la Guardia Nacional, vamos a hablar de todo lo que está pasando con las declaraciones de Claudia respecto a que la Guardia se queda en las Fuerzas Armadas. Bueno, hasta del río Sena vamos a hablar y de la popó que protesta. De la que va a nadar Macron. Sí, nadar en popó. Nos vemos, cuarto para las 4. No se lo pierdan. ¿Cómo están? Regresamos las 4. ¡Estamos las 4! Este lugar volvió a poblarse. Guarden, pongan en favoritos, ¿no? Este video. Hoy pónganle así, pónganle muchos corazones porque estamos las 4, ¿eh? Exacto, así como se recuperó el peso, se recuperó la población de este programa. ¿Cómo está? Cuarto para las 4. Pero igual que con el peso no sabemos durante cuánto tiempo. No, ¿eh? nunca no sabemos. Estamos las 4 en cuarto para las 4. Bienvenidos a un capítulo más de Cuarto para las 4, donde vamos a hablar de diferentes temas que están en coyuntura, como el tema de Assange. Increíble lo de Julian Assange. El presidente defiende la libertad de expresión, ha defendido Pero no vamos a decir de todos los temas que vamos a hablar. Presumió que él quería que Julian Assange quedara en libertad y que gracias a casi que sus gestiones ya quedó en libertad. Y bueno, en casa no están igual las cosas en materia de libertad de expresión. No, bueno, eso. Bueno, y hablando de casa, aquí vamos a hablar del primer saque del gabinete presentado por Claudia Sheinbaum esta semana. Apenas 6, apenas 6 integrantes, 3 mujeres y 3 hombres, y seguramente pues cada jueves ya dijeron que se va a ir despejando poco a poco. Exacto. Todos los integrantes. Para el momento en que este programa se haga público, ya también se conocerán otros 6 nombres de quienes integrarán al gabinete. Bueno, hay, digamos, para este momento 7, porque Rogelio Ramírez de la O sabemos que va a repetir. Exacto. en Hacienda. Es correcto. Entonces, interesantes los perfiles y de alguna manera calmaron un poquito al peso y a los mercados. Vamos a hablar también de ese tema. Y de la Guardia Nacional, que, bueno, pues ya lo dijo la presidenta electa a partir del 1 de octubre. Será parte de la Secretaría de la Defensa. Un tema que ha sido muy polémico y que ha estado, digamos que, en el centro de la rispidez entre el presidente y el Poder Judicial. Sí, ya no vamos a hablar ahorita de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque eso vamos a seguir hablando. Porque mejor así. vamos a mucho platicar de Emmanuel Macron y la posibilidad de que nade entre caca. Es correcto. Literalmente, o sea, popó, gente que está planeando. Pasa en México y ¿qué creen? También en París. Así es. ¿Sí protestas con popó? No, pero sí se El agua está se nada contaminada. en caca con frecuencia, sí. Bueno, nada más un poco de contexto. Se plantea como digamos, protesta en contra del presidente Macron allá en Francia. Nada menos que descomer, no voy a decir cagar, me parece espantoso. Me encanta descomer. Eso nunca lo había oído. Y disculpen, tengo que ir a descomer. Ahorita vengo. Bueno, es que si vas a ir al río Sena, Sí, con esa elegancia, pues vas a descomer, ¿no? Pero esto es ahora sí que una protesta muy cagada. Sí, bueno, muy cagada, por cierto. Literalmente. Sí, Macron quiere que algunos de los eventos acuáticos de las Olimpiadas se lleven a cabo en el río Sena. Y es un río muy contaminado. Y entonces... Ya de por sí. Sí, ya de por sí. Pero llevan echándole químicos y tal para tratar de que puedan nadar. Y Macron dijo, yo me meto a nadar para que vean que es seguro y no es insalubre nadar en el río Sena. Y dijeron algunas personas, porque se van a colocar en un punto en específico, van a hacer caca y esperan que esto nade y se encuentre con Emmanuel Macron. En el río Sena con toda la descena de los parisinos juntos, ¿no? El Sena que está lleno de moscas. Lo que es evidente es que Por eso no les fueron a cae bien, a descenar, los franceses no les cae bien Macron, punto.
Bueno, Y van a elecciones el domingo. claro, y cada vez se van, que ya lo hemos hablado en este espacio, a un espacio mucho más de derecha y mucho más conservador, lo cual es muy Toda irónico Europa, para ahorita Europa, toda ¿no? Europa, sí, sí. Europa, Que tiene, avance de la tiene que ver derecha con en el Europa. tema de la migración y tiene que ver con el miedo que hay de perder esta identidad con el tema de la migración. Aquí en México luego entendemos el tema de derecha y el tema de conservadurismo todavía con temas que tengan que ver con derechos LGBT, derechos de aborto, derechos, ¿no? Con ese índole no necesariamente en Europa el ser de derecha quiere decir que estás en contra de estas cuestiones, sino que tienen más que ver con temas de migración, Claro. actualmente. Sí, Con gobiernos miedo que al otro. Con miedo al otro. Sí, 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 y de gobiernos o planteamientos, digamos, que limitan, pues, justamente la llegada de más y más personas, que sin embargo las necesitan, porque con la pirámide poblacional como está, si no, díganme cómo le van a hacer. Exacto. ¿Quién limpia la caca del Sena? Exacto. Bueno, y con, Con respeto. con los horarios que quieren trabajar los franceses en especial, que les gusta tomarse sus 2 horas para salir a comer, trabajar solamente 4 días a la semana, o sea, quieren eso, pues necesitan que alguien más llegue y haga la chamba, ¿no? Pero puedo entender el miedo que hay, especialmente con la guerra que Claro. tienen ahí, Sí. ¿no? Que quieran y que estén aspirando de alguna manera por un gobierno un poco más conservador que cuide la integridad de los diferentes países. Pero sí, Macron, de ser un presidente bastante popular, bastante querido, hoy es... Bueno, ya el nivel de creatividad en protesta para hacerle popó al presidente de Pues, turno está delicado. Ya lo platicábamos un poco hace unos episodios, el tema del péndulo, que ya no es necesariamente ideológico, ¿no? Ya es nada más como ir en contra de quien encabece la que sea la coalición gobernante. O sea, las sociedades en todo el planeta están metidos en esa lógica polarizada y polarizante, sin importar los temas. En este caso muy particular pues es el tema de la migración, pero hay otros países en donde son los derechos de las mujeres, en otros países en donde son los derechos de las personas menos favorecidas, en fin, pero en todos los países hay un caldo de cultivo para la polarización. En este caso, caldo de cultivo en el Sena. Sí, y además es delicado porque las más de las veces lo que, digamos, determina el voto es el voto de castigo. O sea, no se Claro. apuesta a un proyecto en el que crees o con el que tienes afinidad, que abraza aquello que compartes, Que representas. sino que es tirar al que está, ¿no? Y pegarle fuerte. Y bueno, en esta, Es digamos, como el nuevo en este sistema péndulo. pendular, Sí. es nada más un tiradero y digamos que destruir aquello que medianamente se construyó y bueno, pues no es Pues nada. mira, yo como los franceses nada más diría que el merde. O sea, Oye, pero qué interesante, porque esto que estás diciendo, Rojas, es muy atinado respecto a ir en contra de. Estamos a nada de que hayan elecciones en Estados Unidos. De hecho, hoy mismo, bueno, no hoy, pero el Sí. jueves que sale este capítulo, va a haber debate en Estados Unidos respecto a Biden y Trump. Y es increíble que estemos ante un país que es la gran potencia, ¿no? Técnicamente hablando del mundo, y que haya un candidato acusado, ¿no? Penalmente, sentenciado, condenado, sí, sí, sentenciado, que va a hacer, ya no es ni siquiera y el otro que se le va el avión el fácilmente, escrutinio. ¿no? En Pero- Estados Unidos, pero vamos a ver Cocos al papatac. no manchen lo que son. qué onda con la disputa gerontocrática en Estados Unidos. Pero deja eso, ya no hay ningún tipo de deseo o ya no hay ningún tipo de habilidad o de... No O sea, sabemos ¿de si qué? de deseo o no. Les preguntaste, a No. Trump le dijiste, ¿tienes algún deseo? No, pero es que Papacito. como no me escuchas lo que quiero te decir, estoy no me escuchando. llego hasta el final de mi idea, ¿ves? Y de Ay, por sí perdóname, estoy ya me callo, ya, perdón. apendejada Adelante, en la vida perdón. últimamente. Ya me callo, perdón. No, a lo que Saskia. voy es lo que decía Rojas un poco, como ya la gente no está votando con un criterio de construir un país mejor, sino es en contra de algo. ¿Y a qué son capaces de votar si Trump otra vez está en la boleta, digamos, de alguna Bueno, manera? siento como que tiene presidente? mucho que ver que en Estados Unidos vas a tener 6 estados, que son los que van a definir la elección, y de esos 6 estados, un 6% de la población es el que va a acabar definiendo si gana o no gana Trump. Y ves esto de la polarización que tanto has dicho, Yuris, allá está exacerbado en donde tú estás diciendo un presidente condenado, sentenciado, pero para los simpatizantes de Trump, Trump es una víctima de un sistema que lo está tratando de sacar por la vía jurídica de la jugada política.
Pero ¿hasta dónde, no? O sea, ¿hasta dónde justificamos de Sí, esa manera los pensamientos más conservadores en ese aspecto para... Ahora, meternos en- quien comparte tu visión con respecto a quién es Trump y su opción entonces es Biden, válgame, ¿no? Sí. Porque, o sea, digo, una cosa es el Partido Demócrata y lo que representa, y otra cosa es un candidato que lo hemos visto reiteradamente que se va para el otro lado, que... Que lo tienen que es agarrar, ¿no? tal- Para revisar. Se les va, mano, yo- se les va. yo ahí A mí me siento- cae bien Joe Biden, pero se les No, va, se güey, les- así. se le va Y él te adora, pero el tema es si se adora. A ver, tomando eso en cuenta, el gran reto de Biden hoy en la noche es parecer pues que no está senil, que no se le vaya el avión y verse presidenciable, como ya es presidente, pero tiene que verse así, vas a Con que tener no a tenga Trump. ningún lapsus, pero es que ¿cómo? Sí, O sea, pero a ver, mi pregunta es ¿cuál sería su estrategia? O sea, si ustedes tuvieran que recomendarle a Biden qué hacer hoy en la noche, ¿qué le dirían? ¿Ataca a Trump o defiende tu agenda? no, yo le diría, presidente, a medicarse. No se puede usted permitir un lapsus. Pero ya dijo eso Trump, viste que dijo que le van a tener que poner una inyección con quién sabe qué sustancia y hasta dijo que iba a parecer que iba a estar overdosed de cocaína para poder aguantar el debate. Me parece increíble. O sea, es lo que decían unos... A mí me parece increíble que no haya oposición, o sea, que no haya otra opción. Sí. Que Siendo no Estados haya Unidos, otra opción siendo siendo Estados Unidos. Sí, pareciera que la candidatura demócrata la construyeron los republicanos, ¿no? O sea, porque Tal con cual. Putin desde su changarro, man. ándale, en Otra su- vez, en su alianza otra con vez. Norcorea. Exacto. Oigan, pero Julian Assange, por favor, entremos a ese No, tema. ¿Va a ser tema en el debate? Julian Assange. Ajá. No creo. No creo. Siento que... No, la verdad no veo. ¿Para qué? Debería, Bueno, es un gran tema de libertad de expresión. Absolutamente. Lo que pasó Temazo. con Julián Assange. Sí, es igual, ha polarizado a la gente entre ¿es la defensa de la libertad de expresión o es un traidor que utilizó documentos confidenciales del nacional, gobierno sí. y puso en riesgo la vida de ciudadanos opinan ustedes? estadounidenses? Es la verdad que es un tema interesantísimo ese en particular, porque bueno, efectivamente cometió un delito, ¿no? Así es. Pero Y puso en riesgo la vida de soldados estadounidenses. exactamente, esa es la parte que digamos a mí me hace ruido, ¿no? O sea, entiendo la relevancia que tiene el, por supuesto, compartir y difundir la verdad, pero sí creo que hay una responsabilidad que tiene que detenerse en todas las consecuencias de esa difusión. Si hay, por ejemplo, vidas en riesgo, si hay una investigación en curso que se atropella o se... Correcto. cuando a partir de la difusión de esta información, o incluso mucho de lo que WikiLeaks entregó en su momento no necesariamente era vinculado, sí había muchas cosas relacionadas con derechos humanos y qué bueno que se difundan, es crucial, pero también había temas de la, ni siquiera privacidad, sino de la intimidad de algunos que no tenían por qué haberse difundido. O sea, yo creo que la transparencia hay que defenderla, pero el derecho a la privacidad y a la intimidad también. Claro. ¿Se acuerdan que por ahí había mails de Hillary Clinton o sea, personales? Aún para. No, Pues claro sí. que era para que a ella denuncie. descarrilarla en el Ahora, también la proceso electoral. Ahora, ¿no? si bien pongo pongo, digamos, ahí el foco en esos detalles, en términos generales, por supuesto que mi apuesta es por la defensa de la libertad de expresión y celebro que Juliana Sánchez esté libre. Es que me hay una parte que me genera mucho conflicto y A me ver. sumo contigo, Paula, pero esta parte donde ciertas personas del gobierno tengan derecho a salvaguardar cierta información. Voy a decir una pendejada y sé que no se puede comparar con lo que hizo Julián Assange, pero yo lo pienso mucho en el caso de Colosio. O sea, yo lo sé que hay 5 personas que saben quién mató ¿Qué a Colosio. pasó? Y por que qué? decidieron que le iban a mentir al país completo porque era más importante una postura política o era importante defender otra cosa que una verdad histórica de ese tamaño. Y de pronto me pasa que es muy fácil ponerle, ¿no?, un NDA a cualquier tipo de Exacto, documento y porque hacer lo que se te hinche la decide, gana. quién decide y cómo, cuál es la razón de Estado. Exacto. Porque al final del día, ahora sí que la razón para no divulgar información como la que se divulgó en WikiLeaks es que la razón de Estado te obligaría a callarlo y a conservarlo en
temas de confidencialidad. Pero ¿quién y cómo defines qué es la razón de Estado y hasta dónde llega, ¿no? O sea, sí, y más cuando eso hemos no visto está- tantos abusos. Aquí en Claro. México, Por ejemplo. hay información muy importante que no es transparente, ¿no? Que del uso de recursos públicos que se ha mantenido confidencial por motivos de seguridad nacional. Imagínate, cuando- nada más porque le ponen seguridad nacional, cuando es un tema de desviación de recursos, Claro. el tema de Yotzinapa. O sea, el tema de Yotzinapa y todo el tema que es confidencial y la manera que le dieron a la Corte Interamericana fue, ¿no? Este documento donde casi todo estaba subrayado porque era tema de seguridad nacional, era por querer tapar un cagadero que hizo la propia gente. Y ahí es donde digo, híjole, la libertad de expresión contra... O sea, este ¿quién tipo de decide, cuestiones. no? Y pone eso en riesgo el trabajo periodístico porque alguien tendrá que definir esto es seguridad nacional y violaste la ley de espionaje, en el caso de Estados Unidos, que es donde acusaban a Assange, o esto no, y esto es de interés público y por eso se puede publicar. Pero a mí lo que me llama la atención en el caso de México es pues cómo el presidente López Obrador de plano dijo que Estados Unidos tenía que quitar la Estatua de la Libertad de su país al estar acusando a Assange porque violaba la libertad de expresión con la acusación que se le estaba haciendo a Assange. Cuando al propio López Obrador no le gusta la libertad de expresión No, y eso su es lo que estoy ejercicio. Pregúntale ¿no? a Loret de O Mola. sea, es lo O que sea- estoy diciendo, eso pasa. Hoy estamos grabando y hoy en la mañana salió en defensa de Julian Assange y al mismo tiempo está la UIF investigando a Latinus, a Broso, a Carlos Loret, Humberto Paget de Grupo Fórmula también. O sea, hay tantos periodistas pasándola tan mal y eso es la Y descripción periodistas de perfecta. oposición, hay que decirlo. sí, porque solo. luego la gente dice, no, pero si hicieron algo, no. Son periodistas de oposición puntualmente y abiertamente. Y a esos son los que se le están Sí, investigando. porque a Lord Molecula no lo está No lo persiguiendo está- por nada, ¿eh? Ni al Fisgón. Imagínate, y el Lord Molecular, todo lo que no detiene. Ni la Fashion Police, cabrón, a Lord Molecula, hijo. O sea, algo, la Fashion Police, ¿no? Ya si no la UIF, la Fashion No, Police. pero qué Exacto. interesante, Ordorica, esto que dices, porque es muy real, es muy bonito ver los problemas internacionales, pero cuando son in-house... Es ¿qué lo están del haciendo? candil de la calle y oscuridad de la casa. Bueno, Creo que es a ver, eso. y quiénes hubo también, digamos, muchas otras expresiones celebrando la libertad de prensa y la liberación de Assange en Venezuela, Sí. Cuba, te gana la risa, ¿no? Petro también lo hizo en Colombia, o sea, Pero eso es un poco como anti-Estados Unidos, ¿no? O sea, como queriendo decirles no se salieron con la suya, porque al final no, o sea, no lo tuvieron en una cárcel ustedes, como lo hubieran querido, nunca pudieron dar con él la estrategia de Assange, de las embajadas en las cuales La de Ecuador, cuando todo Correa lo que era hizo, presidente y claro. acorralaba a la prensa en su país. Pero le ganó a Estados Unidos. O sea, le ganó al sistema Ay, yo judicial. creo que ahí hubo también una negociación, Bueno, porque una al final fue la Fiscalía de Estados Unidos la que... Ahorita. ¿Y los 15 años anteriores? Pues justo Se los- por eso llegaron a la ordenanza de porque ya 5 se años los y ya contaron los das como por pago. los das por pagados. Entiendo que no estoy hablando técnicamente. Estoy diciendo, al final del día, a Estados Unidos le hubiera gustado tener a Julian Assange en una de sus cárceles. Y no Sí. lo pudieron tener. Nunca. Sí. ¿Por qué? Porque la estrategia de Julian de esconderse en embajadas, donde no En la hubieran podido embajada de sacarla. Ecuador. Y luego pasó los últimos 5 años en una cárcel británica. Ujú. Y ahí es donde se llevaron a cabo ciertas negociaciones, donde Estados Unidos tuvo que decir, bueno, ok, está bien, lo sentenciamos a tantos años, de los cuales ya cumplió todos los años, entonces ya que se vaya a Australia pasado mañana. Que aquí un chismecito que algunos amigos diplomáticos me contaron de lo que pasó en la embajada de Ecuador en Inglaterra, en Londres, pues, en donde estuvo Assange varios años, creo que 5. 5. Que, bueno, al principio obviamente estaban felices los integrantes de la embajada, los que ahí trabajan. y Ya viven, se va. pero que luego era un asco. No se bañaba, tenía gatos, trataba pésimo a la gente de la embajada. Entonces fue la propia gente de la embajada la Sí, que fue a decir, por favor, ya sáquenlo de aquí, ya no podemos con él. Es que te imaginas 15 años de estar aislado, de estar escondido, de estar sin poder salir, lejos de tu familia. ahora, ¿a qué atribuyen que finalmente se dé esta negociación, este acuerdo y sea liberado? O sea, era una papa caliente tema para político, alguien en ¿no? este momento. ¿Quién gana y quién pierde Lo veo con un esta poco, liberación? pero tú tendrás mucho más claridad. Yo sí lo veo inserto en la lógica electoral de Estados Yo Unidos. Ahora bien, ¿cuáles resortes? Porque allá en Estados Unidos,
corrígeme otra vez si me equivoco, Ana Paula Rodríguez, pero en Estados Unidos el FBI y la CIA tienen, o sea, son contrapesos. La gente creería que no. Son la gente contrapesos. creería que no, pero en Estados Unidos estas agencias de inteligencia y de investigación son tanto o más fuertes que la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En Estados Unidos. Y como todo el asunto de Julian Assange pasó justamente por las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos, o sea, yo creo que ahí también tiene que ver, insisto, no conozco tan tu la intuición, profundidad no. como tú el tema de la política estadounidense, pero yo creo que sí tiene que ver necesariamente con la lógica electoral de Estados Unidos. Y sí creo que tiene que ver con un tema de contrapesos. Para que lo Pero tengo si es así, entendido, ¿quién gana y quién pierde con esto? Lo que tengo entendido es que si le otorgaban la extradición, Assange llegaba a Estados Unidos y había que juzgarlo. En Estados Unidos entraban en este dilema justo de qué es libertad de expresión y qué es espionaje. Y eso habría amenazado a muchos medios de comunicación estadounidenses, habría generado posturas, polarizado aún más. Entonces se dieron cuenta que quizás la mejor opción era llegar a este acuerdo en donde dijeron, tú te declaras culpable, con eso Estados Unidos se anota una palomita, y Assange ya cumplió con la condena por haber violado nada más uno de los varios cargos que le habían imputado. Tú ya cumpliste porque estuviste 5 años en la prisión esta. Y ya con eso se y ya con desactiva eso el él problema. pudo volar a Gracias, ya me Australia. ayudaron a entender, porque no veía, digamos, trataba también de insertarlo en la lógica electoral actual y no terminaba de ver, pues, quién Entender gana y quién quién ganaba y pierde quién con, perdía, con ¿no? esta, Sí. con esta jugada. Ahora, qué bueno que mencionas los contrapesos Yuridia. Gracias Porque- que lo dijiste las dos con R, porque luego dicen Yuridia. ¿Cómo te dicen? Yuridia, sí, a mí Eso también es me duele el falso, oído. Eso no existe. No me llamo Yuridia. Es pura picha. Ok, adelante. No, creo que Rojas. Hay un lago, ¿no? Yuridia. Yuridia. Ajá, que ya está seco, de veras, Para pobrecita. variar. Besos a la gente que nos vea en Yuriria, Michoacán y Guanajuato, porque está ahí en la frontera entre los dos estados. Y se Bueno, está la secando el Yuris. lago. La Yuris para los cuates. Qué bueno que hablas de contrapesos porque justamente, bueno, pues ya en México casi sin contrapesos, el tema de la Guardia Nacional, digamos, como parte de la Secretaría de la Defensa, es prácticamente un hecho. Sí, pues ya lo Casi sin dijeron, ¿no? contrapesos, pues sin contrapesos. Ahora sí No que. digo casi por las semanas que faltan. Claro. Sí, Para llegar a ese punto. Y aparte, si tuviera que haber un tema legislativo que lo va a haber, pues va a pasar flying colors, porque si Claudia Sheinbaum, la siguiente presidenta de México, dice que la Guardia Nacional va a pertenecer a las Fuerzas Armadas y va a depender de las Fuerzas Armadas, y hoy puntualmente el presidente, lo que hoy martes, que estamos hablando de este capítulo, dijo el presidente, fue muy duro, hoy o ayer, lo leí muy temprano en la mañana, entonces sí fue ayer, pero dijo puntualmente que la razón principal por la cual saca la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública es porque es corrompible en la Secretaría de Seguridad Pública, que me parece una declaración Fuerte. muy puntual, porque entonces, ¿qué está diciendo? Que las secretarías no pueden Son mantener la permeables, que corrupción, son o sea, permeables, que y- son Y le permeables. está A ver. mandando un mensaje a Omar García Harfuch desde también antes, eso yo ¿no? sentí, que sabemos que el presidente no es de voto, si no preguntémosle a la candidata de la Ciudad de México, al presidente, diré, a Omar García Harfuch, no lo quiere mucho, pero fue un mensaje muy duro y muy puntual hacia Omar García Harfuch. Y lo otro es que la Ciudad de México, que gobernó Claudia Sheinbaum, tuvo muy poca presencia de la Guardia Nacional y del Ejército. Y ella siempre presumió de lo exitosa que fue la estrategia. Entonces a mí sí me llamó la atención que va a ser un giro, si no de 180 grados, pues de varios grados cercanos a su estrategia federal. O sea, sí pensé que, porque si aquí en la Ciudad de México ella no aplicó, no le dio tanta fuerza ni a la Guardia ni al Ejército, pero ya a nivel federal está diciendo voy a Sí, hacer porque esto. yo creo que no es lo mismo ser la, Sí, la gobernadora No. de la Ciudad de México a tener que atender estados El país. como Tamaulipas, Como ¿no? Michoacán, como Sonora, como Michoacán. no como- pueden Y ahorita todavía, con exacto, los y todavía aguacates. no sabemos ni siquiera qué va a pasar con hasta el eslogan, ¿me entiendes? De abrazos no balazos. O sea, Sí. no tenemos claridad de realmente cuál va a ser, ni en qué tiempos, ni con qué plazos, ¿no? Si la política de seguridad del gobierno federal con Claudia Sheinbaum va a ser en ese sentido distinta a la que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo creo que
tiene que. Yo creo que una de las grandes deudas pendientes que dejó el presidente es el tema de la seguridad. Ahí están los números, ahí están las cifras. Ahora, No independientemente de cuál sea su estrategia y de si hay un viraje ahí, me parece que en el discurso no lo habrá, ¿no? Porque implicaría Exacto. un rompimiento. Entonces, o sea, sin reconocer... Claro que no va a salir Claudia a decir, ahora los balazos, porque los abrazos no sirvieron. o sea, no va a decir evidentemente eso, no, a ver, ¿no? no, o sea, no soy tan... Balazos, digamos. pues claro que no, hijo. No, pero sí Eso no va falta a que se pasar, posicione en eso ese no va a sentido. pasar. Pero no la veo, digamos, dimensión, poniendo con puntos y comas lo que realmente está ocurriendo en términos de inseguridad y violencia. O sea, a lo mejor sí haciendo un viraje en la estrategia, en la ejecución, en la operación, pero no verbalizándolo, ni difundiéndolo, ni celebrándolo, me explico. Ahora, sí porque sería podemos- reconocer que la estrategia de seguridad en esta administración fue Pues ha fallida. fracasado. Pero Claro. está poniendo a Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Sí. Pública. Eso ya es un mensaje por sí solo, por quién es Claro. Omar y cuál es la estrategia que Omar implementó en la Ciudad de México. Digo, Omar es un formalmente todavía no lo nombra, Bueno, quizás pero a es este así momento como- ya, quizás para este momento, pero se Ahora, entendió así al a haber ver, puesto sí. a Ernestina Godoy, Claro. que era la otra alternativa, como consejera No, pública de la presidencia. Y creo que así va a quedar. Lo importante aquí es entender quién es Omar García Harfuch y cuál es la estrategia que tiene Omar García Harfuch. Y Omar es un tipo que le mete muchísimo la inteligencia y Omar tiene una gran relación con las Fuerzas Armadas. Ahora, a ver, No, si y entonces... le mete a la tecnología, o sea, sí, Si la digamos Guardia eso. Nacional se va entonces a la Secretaría de la Defensa, como de alguna manera ya ocurren los Sí, hechos, claro. nada más es un tema legal, punto. Pero De facto, entonces, pero ¿qué ahora falta habrá la yunguera. para la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch? ¿Qué? Yo creo que van a fortalecer ¿va a haber el otra CISEN. corporación? Van a ¿o fortalecer el CISEN y yo creo que van a meter ahí un tema de un grupo especial de inteligencia. qué? ¿Una nueva corporación? Una nueva corporación, no necesariamente de calle, pues, pero que está enfocada en el tema de inteligencia. Porque si algo Omar sabe hacer y sabe hacer muy bien, Eso es me el tema de la parecería una inteligencia gran nacional. noticia. Claro, o sea, sí. que le metan No, la y Omar no, yo inteligencia. creo que Omar prefiere quedarse en el Senado que tomar el puesto que hoy tiene Rosa Isela. Así como está ahorita. Sí, así como puta, están haces más en el independientes, Senado. ¿no? Sí. No, es que hoy por hoy no puedes hacer mucho desde la Secretaría de Seguridad. Puedes hacer algo cercano a nada. Tantita Sí, prevención ajá. y tantita porque el presupuesto de prevención es súper mínimo y tomarte la foto. O bien puedes, digamos que plantear las cifras con cuidadito, Sí, como con más ocurrió hoy. elegancia. Sí, como ocurrió hoy, que me parece muy delicado, ¿no? Cuando reconoce únicamente poco más de 10 asesinatos de candidatos en esta elección y dice lo que pasa es que la oposición quiso dar la impresión de que eran unas elecciones muy violentas y entonces quedan fuera de esa lista o digamos de esa cifra, pues muchos Más de 30. aspirantes que no llegaron a la boleta y... O sea, sí me parece lamentable esto como de, ¿sabes? Minimizar la inseguridad. Fueron sacados de la boleta incluso antes de llegar a ella. Exactamente, lo que decíamos, o sea, criminales que votaron, grupos criminales que votaron mucho antes del 2 de junio. Eso es delicadísimo lo que estás diciendo porque tienes toda la razón. No porque no hayan estado en la boleta puntualmente no quiere decir que no hubieran estado si no los hubieran matado. Y lo que hoy hicieron fue decir únicamente vamos a contabilizar a los que estaban en la boleta porque eso nos conviene. Pues, Y eso Porque además es... hemos dicho aquí en este mismo espacio y hasta el Es mentir cansancio con cifras. que fueron candidatos y candidatas, también mujeres de todos los partidos políticos. De hecho, había más de Morena que de otros partidos políticos. En realidad, o sea, yo creo que eso es agarrar tu dedito y ahí está el sol. ¿Cómo le hago para taparlo, no? O sea, porque yo creo que toda la gente que tratamos de estar informados, vimos las noticias y nos enteramos, porque era uno distinto todos los días, llegamos, o sea, Sí. en algún momento decíamos, bueno, en esta semana mataron por lo menos a uno diario, Sí. o sea, ¿no? En fin. ¿Qué piensan de los otros integrantes que nombró ya Claudia? O sea, decías al El principio gabinete, que el primer llegó saque. a tranquilizar un poco, Sí. porque pues, esta idea del 90% de lealtad y 10% de capacidad, de alguna manera se vio pues medio que no está pasando eso o no que no pasará eso con Claudia Sheinbaum, cosa que bueno, ¿no?
A mí me gustó, perdón si empiezo, pero a mí me gustó este primer saque. O sea, yo sí vi a hombres y mujeres muy capacitados, o sea, que conocen de sus temas. Sí se ve una apuesta, no nada más por la experiencia, sino también por el conocimiento y hasta por los grados académicos, que durante estos 6 años había estado en el discurso y en los hechos muy castigado también las personas que, no, pues que traen consigo un bagaje académico importante. Y yo la verdad eso lo veo con súper buenos ojos, porque creo que ahí, ese sí es un primer, yo no lo llamaría rompimiento, porque no lo es, pero sí una primera diferencia de la forma en la que posiblemente y deseablemente Claudia Sheinbaum ejercerá el poder legislativo con respecto a López Obrador. Coincido con cada una de tus palabras, o sea, me encantan estos perfiles. Paula Rojas, porque ellas no, pero No, a mí gracias por también. No, suscribo, me parece que son perfiles con una gran capacitación, con una gran trayectoria, pero destacaría algo más. Son perfiles moderados y eso creo que también le dio alguito de respiro a los mercados y al peso. Son personas que, por ejemplo, en el caso de Juan Ramón de la Fuente, del propio Marcelo Ebrard, pueden hablar con... Lo mismo con empresarios, que ¿sabes? Nacionales e internacionales. Exactamente, puede entender puentes. Me gusta mucho la apuesta a académicos, a que haya eso, que haya inteligencia, que haya capacitación. Es que Claudia es una mujer inteligente que está muy capacitada. O sea, si leemos currículums, Claudia está ahí a mí me gusta. Y que además se anuncie la creación de la Secretaría de Ciencia, no que la existencia de un ministerio garantice nada, ¿no? O sea, podría ser nada más pura burocracia. Pero creo que es una gran señal de que ahora sí va a haber una apuesta por la ciencia, por la tecnología. En términos de innovación nos atrasamos innovación, mucho. claro. Y con lo que está ocurriendo en términos de tecnología e innovación, pues digamos que todos esos atajos que perdimos en los años recientes, porque la verdad es que hubo una visión pues como antigua, ¿no? Como, muy ideologizada. Pues, con poner a María la Elena ciencia, Álvarez pues, ya. Bulla. Sí. Bueno, el golpe al CIDE. A ver, no, perdón, antigua. No quiero, digamos que no se escuche como una ofensa personal contra nadie, pero creo que en términos de ciencia y de Pues un poco tecnología... obsoleta. Totalmente obsoleta. Sí. Con caramba. Que no apostaba por el futuro y ni siquiera por el presente, sino No, como por un una pasado, apuesta unas por el- 3 décadas atrás. Sí. Pues ella, María Elena Álvarez Bulla, la de CONACYT, actual, estaba estudiando microbiología, o sea, creo que en el laboratorio lo hacía bien, pero quizás cuando llegas a un cargo público que tienes mucho dinero, que tú puedes manejar y que además traía esta parte ideológica en donde se quiso deshacer ella hablaba mucho de todo el tema neoliberal y entonces por eso golpeó mucho al CIDE y puso ahí a sus cercanos incondicionales ideológicamente. Yo creo que eso fue lo que le hizo mucho daño y Rosario Ruiz ha sido muy bien recibida, la revista Science la puso ahí como una gran un gran nombramiento de la próxima presidenta en México, o sea, creo que ese es muy bueno, pero yo te quería El de Verdeguer también, también. O sea, pues muy, muy bien visto, porque ha chambeado siempre, estuvo en la FAO, en fin, ha chambeado exacto, siempre casi los todos han estado temas, en organismos los temas de internacionales. agricultura, o sea, Sí. conoce perfecto los temas del campo, yo también aplaudí muchísimo ese O nombramiento. sea, todos esos todas Pero- esas personas, si dan una conferencia, te sientas a escuchar, los vas Pues a claro, aprender. claro. Dime a quién del actual gabinete te quieres sentar a escuchar. No. Digo, habrá quien sí, no quiero, pero la mayoría, madre mía, poniendo la Pero grabadora. Ernestina Godoy, en Consejería Jurídica, tú que le sabes cañón a temas Yo legales. a ver, A mí sí me preocupó. Ernestina Godoy tiene sus fans y tiene sus no tan fans, ¿no? Es una mujer que hay gente que te va a decir que hizo de la fiscalía cosas increíbles, hay gente que te va a decir que hizo un verdadero desastre de la fiscalía. La realidad es que Ernestina Godoy es muy, muy allegada al presidente. Y ese fue un puesto un poco como acordado. Pero ya tiene un buen tiempo trabajando cerca de Claudia, ¿no? Bueno, o sea, sí. si no es como que es la ficha de él y... Pero eso es gente del presidente. O sea, es gente del presidente. Hoy mismo en la Secretaría de Seguridad Pública hay mucha gente que se salió de la Fiscalía, que está en la Secretaría de Seguridad, que no tiene muchas cosas muy buenas que decir al respecto de lo que estaba pasando en la Fiscalía de la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy estuvo ahí al mando. Ahora, es una mujer que también en papel
que es lo que estamos hablando de todas las personas, es una mujer que sabe mucho jurídicamente hablando de los procesos penales necesarios, ¿no? O sea, ahorita con la implementación de la nueva reforma y todos los cambios que se van a tener que hacer, pues esperemos que se salga de la visión política, porque Ernestina Godoy siempre ha sido una fiscal con una perspectiva como muy política y de llevar ciertos casos que son casos mediáticos, que son casos que gustan a la población, y un poco hacer a un lado los otros casos que quizás no son los más populares a nivel mediático, ¿no? No, y qué peligroso, ¿no? Digamos que se politice La justicia. La justicia, otra vez sin contrapesos. Que eso es O sea, una de con las grandes críticas Claro. de la reforma judicial. Pues sí, es que con tan alta concentración de poder, qué delicado es todo, ¿no? La pregunta en el caso del nombramiento de Ernestina, porque yo creo que sí está, o sea, académicamente muy preparada y ojalá, porque todos queremos... Y de experiencia. Y de experiencia además, todos queremos que le vaya bien en su chamba, porque eso querrá decir que también le dará buenos consejos de materia jurídica a quien será la presidenta de México. Pero creo que la pregunta en el caso de Ernestina no va sobre Ernestina, sino sobre quien en teoría iba a ocupar ese lugar y ya no lo ocupó. ¿Quién era? Pues Arturo Saldívar. No necesariamente. Eso es interesante. No, pero eso fue una propuesta, eso fue un A ver, rumor tú que que estás giró de respecto a si iba o no iba a ocupar esa posición. Eso nunca se ha dicho oficialmente y Arturo tampoco ha dicho que quiere esa Sí, esa- bueno, esa como posición. ahorita se dice que... Hay un rumor Es de que que esa sí Arturo lo podía. van a... Lo que estamos... Esa sí podía porque la fiscalía ahorita no puede, está Hay que ver qué impedido hacen con la todavía fiscalía. legalmente. O sea, sí, Ajá. pero hay que ver qué hacen con la fiscalía, porque, perdón, la famosa autonomía de las fiscalías en este país Sí. es, o sea, ¿no? ¿Con cuál? ¿No? Entonces, la realidad es, ¿se va a quedar Gertz en la fiscalía todo este tiempo que esté la presidenta? O más bien están queriendo asimilar que hay un tema ahí donde van a dejar que la fiscalía tenga un curso aparte de fechas alternas a las políticamente hablando, cuando si algo tiene que hacer Claudia es, ese señor ya no puede estar en la fiscalía. Perdón que lo diga. Ese señor ya no puede estar en la fiscalía. Entonces habría que ver quién va a tomar la fiscalía. El tema que tenemos con Arturo Saldívar es que hay un eterno rumor que es, fue muy golpeado durante la campaña. Muy, muy golpeado durante la campaña. Y el cuestionamiento es, ¿le favoreció o no le favoreció Arturo Saldívar durante la campaña los golpes que le dieron a Claudia Sheinbaum o no? Yo vi a Arturo Saldívar en espacios claves. Toda la semana estaba con Ciro Gómez Leiva, escribía, o sea, estaba en diferentes medios de comunicación. Es que a él Internamente le gusta nunca lo lo callaron. mediático. Sí, pero tampoco lo callaron. Sí, O sea, tienes nunca razón. se le giró él, No. ya Bájale. cállate, güey, ya sabes, nunca, al Sí. contrario. Entonces, que hoy partamos de que lo van a castigar, no. Hasta donde yo sé, los intereses de Arturo no necesariamente estaban en la Consejería Jurídica. Ahora, no sé si en otros tiempos, es que ya, insisto, o sea, en esta nueva realidad sin contrapesos y donde todo se mezcla con todo, o sea, todavía hasta hace poco nos escandalizaba que hubiera, digamos, ¿cómo decirlo?, cachondeo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ¿no? Aquí fue como pues muy obvio y muy evidente, y fíjate... Pero no era siempre así. O sea, no era siempre así. Y lo que pasa es que antes, y lo digo con respeto a todas las presentes, ¿Se pero simulaba? pero antes la simulación era perfecta, ¿no? O sea, y había como reglas no O sea, escritas el Poder sobre la Ejecutivo simulación. cabildeaba sus Sí, intereses claro. y sus asuntos en el Poder Judicial. Judicial. Y creo que eso ocurre también en otras democracias, Sí, nadie en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y digo, Pero no una siempre cosa es cabildear y otra funciona cosa es bien. ser lo mismo, Exacto. ser lo mismo. O deber. Una cosa es cabildear, otra cosa es A mí deber. me Ahorita preocupa. lo vimos con Zúcar Curi, que ya se murió, pero el día que el presidente salió a decir que le pedía puntualmente al juez que llevaba el caso, el magistrado que llevaba el caso de Zúcar Curi, que no lo sacara del penal federal, ese mismo día el juez lo sacó del penal federal y lo trasladó de regreso a Cancún. Ese mismo día. Esa autonomía de las partes es bien importante. Y ya sé que no vamos a hablar de la reforma judicial, pero una de las grandes Pero bueno, vulnerabilidades va. que tiene Pero bueno, va. pero nada más este comentario, una de las grandes vulnerabilidades que tiene que ver con que politicemos estos puestos, porque se politizan. Al final del Claro. día, si tienes el legislativo, el ejecutivo poniendo nombres sobre la mesa de tú vas, tú no vas, tú te le debes Bueno, a alguien. Claro. en el mejor de los casos, o sea, sé que formalmente ellos son los que van a poner los nombres, pero
en el peor de los casos, quien va a poder tratar de meter y quitar jueces puede ser el crimen organizado. Bueno, pero ahí estamos entrando a otro tema está el crimen organizado filtrado del gobierno. Claro que está. Es imposible manejar este país si no tienes acuerdos con la delincuencia organizada. Hay que tampoco ser inocentes e ingenuos en ese aspecto. Tú tienes un problema terrible de consumo en Estados Unidos y tienes un terrible tema de consumo aquí en México. Las negociaciones se llevan a cabo. El problema es que tienes estados donde tienes a gobernantes que son parte de los carteles, ¿no? Sí. Tanto presidentes municipales como gobernadores, hay que decirlo puntualmente. Sí, lo que no quieres es que a quién le debe el puesto. Pero yo creo que es un tema más bien de defensa juez. de los derechos humanos básicos. Es el que tú puedas, el que políticamente no sea rentable un puesto o una decisión, ¿no? Y lo vimos con el caso de Florence Cassés, por ejemplo. Sí. O sea, todo México estaba en protesta absoluta de que Florence Cassés saliera de la cárcel. ¿Y qué hicieron en la Suprema Corte de Justicia? Perdón, sale. ¿Por qué? Porque el debido proceso se tiene que respetar. Y ahí sí no hubo puesto político. Honor a quien honor merece. Ahí fueron de la mancuerna de Olga Arturo Sánchez Saldívar Cordero y Olga Sánchez Cordero. Pero aquí la importancia quienes es... empujaron. Y desde entonces hasta hoy. Y velaron por los derechos humanos. Es el tema aún cuando del políticamente... respeto al debido proceso. Claro. O sea, antes y después de Florence Cassé, o sea, sí hay una cosa de ponerle... ¿Cómo lo dijiste? Florence Cassé. Oh, très bien. Florencia Cassés. Florence Cassés. Pero antes y después de ese caso, o sea, ya le ponemos todos en México atención. O sea, nosotras somos periodistas, no ministerios públicos, pero sí le pones atención al tema del debido proceso. Sí, claro. O sea, cuando antes de Florence Cassés ni sabíamos que era eso en realidad, ¿no? No estábamos obligados. Sí, lo puso en el radar de Ajá, todos. y lo puso en el radar de Pero todos. aquí lo ¿no? importante es el que tengas a personas que puedan velar por los intereses humanos De todos y todas. y de ambientales y todo, sin importar las decisiones del partido político en turno, y que mañana no estemos ante una decisión sobre una cosa puntual de derechos humanos y que un juez o un magistrado le deba un favor a un senador o a un diputado y ese senador o ese diputado decida cobrar. Ya vimos, bueno, está el caso de Bolivia, en donde se eligen los jueces, como lo está proponiendo esta reforma judicial, y no ha funcionado. Han tenido 2 elecciones, en 2011 y 2017. Tenían que haber tenido una tercera elección ahorita en el 2023, y no se ha podido. Y el único ganador ahí está siendo el presidente Luis Arce, porque logra tener un poder judicial cooptado y afín a sus intereses, y pues está perdiendo la población. Que ¿cómo te defiendes de un acto de la autoridad, por ejemplo? Es que ese es el tema, ¿no? O sea, cuando hay una tan alta concentración de poder, si existe un apetito autoritario, Sí. ¿cómo lo contienes? O sea, Exacto. ya solo toca estar esperanzados, o sea, que no exista una... Que no tengan apetitos, que nadie tenga apetitos. No, que se autocontengan. Pero que no, es que de verdad, o sea, si la apuesta es por el autoritarismo, fritos estamos, porque se acabaron los contrapesos. Pero no veo esa apuesta por el autoritarismo, o al menos, a mí la verdad es que me va Yo mejor tampoco. siendo optimista, me la paso Te la pasas bien. mejor. Yo de acuerdo Se acabó. contigo. Pues ya que nos queda, ¿no? Hay que ser Exacto. optimistas, mejor le veamos el lado positivo. Y Eso. ahorita hay señales. Señales que son buenas Sí, y que son alentadoras, así que yo propongo que vayamos a hidratarnos y a brindar por eso. ¿Se puede? Sí, Se muy puede, bien. se puede. Gracias. Gracias Pero no por al río- acompañarnos pero no al un río Sena. episodio más No de al río Cuarto Sena. para las 4. Sí.